Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va continuer avec le lexique, d'accord? Expression avec les animaux. D'abord, dans le premier expression que nous avons en français, elle est bavarde comme un pi, d'accord? Elle est bavarde comme un pi. Pues la traducción en francés, bueno, literalmente, ella habla o charla como una urraca, ¿vale? En español on dirait habla como un papagayo, habla muchísimo, d'accord? Elle est bavarde comme un pi, d'accord? Elle parle beaucoup, on dirait, elle parle beaucoup, d'accord? L'autre expression c'est chouette, d'accord? Littéralement chouette, ça veut dire chupa, et en français ça veut dire, d'accord, c'est super, d'accord? C'est chouette, c'est super. La suivante, il fait un froid des canards, hace un frío de pato, d'accord? Ouais. Ça c'est il fait très froid, d'accord? La suivante, j'ai une faim de loup, tengo un hambre de lobo, d'accord? Littéralement, ça veut dire j'ai très faim, tengo mucha hambre. Ils s'entendent comme chien et chat, d'accord? Ils s'entendent comme chien et chat, pues se llevan como el perro y el gato, d'accord? Más expresiones con animales. Elle a la cafard, ça veut dire elle est déprimée. Literalmente, tener el escarabajo, ¿vale? Quiere decir estar deprimido. En français, elle est myope como une taupe, pues myope como un topo, ¿no? O de menos que un gato de escayola, si quieren. Alors, elle a une fièvre de cheval, ça veut dire elle se trouve très mal, d'accord? Elle se trouve très mal. Elle a beaucoup de fièvre, hein? Tiene una fiebre de caballo, se dice también. Elle a un chat à la gorge, ça veut dire, alors, tener un gato en la garganta. Elle est enrouée, ella está ronca, ¿vale? Elle n'arrive plus à parler, ella es incapaz de hablar, ¿vale? Y por último, elle lui a posé un lapin, es decir, pues que ella le ha puesto un conejo, d'accord? Littéralement, ça veut dire, en français, pardon, elle n'est pas venue a leur rendez-vous, le ha dado calabazas, d'accord? Bueno, estas expresiones las notan con su respectiva traducción en español, ¿de acuerdo? Vamos a ver más léxicos suplementarios. Estas son las que acabamos de ver, las recuerdo. Elle est bavarde como un pi, habla como un papagayo, habla como un loro. C'est chouette, c'est super. Il y a un froid de canard, j'entends des loups, d'accord, un frío de perro. Tengo muchísima hambre, d'accord. Ils s'entendent comme chien et chat, se llevan como el perro y el gato. Elle a la cafard, elle est déprimée. Elle est myope como un tope, elle fièvre de cheval. Elle a un chat dans la gorge, está ronca, ¿vale? No puede hablar. Él lui a puesto un lapin, le ha dado calabazas. Vamos a ver más expresiones que aparecen y esta me gustaría, se lo dejo aquí para que congelen la imagen y las anoten, ¿vale? Bueno, la primera, le faire quand les poules auront les dents. Dice, hacerlo cuando las gallinas tengan dientes. Pues en español la traducción sería hacerlo cuando las ranas críen pelos, ¿no? Sería la traducción en español. Sauter du coq à l'âne. Irse por los cerros de Úbeda, literalmente saltar del gallo al burro, ¿vale? Irse por los cerros de Úbeda. Avoir des fourmis dans les jambes, estar muy nervioso, ¿vale? Cuando uno está muy nervioso, tiene hormigas en las piernas y no para de moverse. Avoir la chair de poule, literalmente tener la carne de gallina, ¿ok? Avoir la chair de poule, tener los pelos, la carne de gallina, literalmente, ¿no? Manger de la vache enragée. Bueno, ¿qué significa esto? Pues literalmente comer una vaca contaminada de rabia, ¿no? Con una persona que está contaminada, una persona rabiosa, ¿vale? Una persona, eso, ¿no? En la antigua, cuando en el siglo XVI no tenían para comer, se comían los animales que estaban contaminados, ¿no? Y de ahí viene la expresión. Parler français comme une vache española. Realmente es hablar francés como una vaca española. Quiere decir hablar muy mal francés, ¿vale? Me sirve para francés como cualquier otro idioma. El parler anglais comme une vache española. Bueno, los franceses dicen eso. Tu parles français comme une vache española. Quiere decir, hablas francés muy mal, ¿vale? Être une peau de vache, ser una piel de vaca. ¿Qué significa esto? Se le dice a una persona que es mala, ¿vale? Una persona hostil. Alors, une personne méchante, ¿vale? Avoir un chat dans la gorge, ya lo hemos dicho, ¿no? Tener un gato, en este caso en la garganta, pues estar muy ronco.
appeler un chat, llamar a las cosas por su nombre. Es decir, hablar claro, ¿vale? Appeler un chat, llamar a un gato. Donner sa langue au chat, ¿vale? Cuando uno no quiere hablar, lo típico, ¿qué te has pasado? ¿Te ha comido la lengua el gato? Pues en francés on dit donner sa langue au chat. Écrire como un chat, es eso, escribir muy mal, que no se entiende lo que escribe, escribir como un gato. Il n'y a pas un chat, pues no haber nadie, ni a persona, ¿vale? No haber ni un gato, no haber nadie. Un temps de chien, lo decimos también en español, un tiempo de perros. Une vie de chien, pues una vida de perros. Y también avoir un carácter de chien, también tener un humor de perros, ¿no? Bueno, toutes ces expressions, madame et messieurs, vous les notez, d'accord? Et vous travaillez aussi l'activité numéro 2, d'accord? Ça c'est tout pour aujourd'hui.